bienvenidos a su programa Secretos Milenarios. El programa del día de hoy es una continuación y justamente voy a tratar sobre la segunda parte de los misterios relacionados al simbolismo de la diosa Coatlicue, de la Gran Madre. Ustedes saben que este monolito actualmente se encuentra ubicado en el Museo Nacional de Antropología y es una de las piezas más representativas no solo del museo, sino de la Sala Mexica. Queridos amigos, quiero agradecer la producción de este programa al señor Jaime Maussan y en cabina a Horacio Roquet. Quiero decirles a todos ustedes que, he recibido numerosos emails preguntándome sobre la continuación del programa pasado y me piden expresamente que haga un resumen muy sucinto acerca de la parte del frente del monolito de la diosa Coatlicue y que, presente además las imágenes del simbolismo que se encuentra contenido en la parte posterior del monolito. Yo les había comentado desde la vez anterior que la diosa Coatlicue, como muchos dioses antiguos nahuas, reviste dos aspectos. Uno de ellos es el fasto, es decir, la apariencia benévola que tiene hacia la humanidad, pero otro también es el nefasto. Y el lado nefasto, por así decirlo, está asociado a la oscuridad, a la noche, a la muerte, a los malos augurios, a la aparición de fantasmas. Se dice, de acuerdo al Códice Florentino, en el libro primero, ¿verdad?, que, la diosa era venerada en el 12º cuo templo vinculado al templo mayor. Pero también en otra parte de ese códice florentino, en el apéndice del libro segundo, nos dice que tenía un aspecto nefasto y que por la noche bramaba y voceaba. Entonces, el día de hoy vamos a referir concretamente cuáles son esos aspectos muy concretos, simbólicos, que reviste el monolito. Los invito entonces, queridos amigos, a disfrutar de nuestras diapositivas preparadas el día de hoy. Aquí tenemos esta obra sobre un nahual. Este programa, como los anteriores de la serie, está dedicado a exponer a este tipo de criaturas. Ustedes saben que las encontramos presentadas en muchos museos del mundo, particularmente en nuestro Museo Nacional de Antropología. Vemos un sinnúmero de cabezas que pertenecen a animales de especies conocidas y algunas desconocidas, y con el cuerpo humano. Entonces, es estos nahuales, cuyo término náhuatl significa ser de doble naturaleza, pues tienen dos tipos de manifestaciones. Unos son buenos, que son dedicados a producir bienestar, bendiciones y precipitaciones de abundancia y prosperidad a las comunidades. Sin embargo, hay otro tipo de nahuales que se dedican a robarle a las personas, a abusar de las personas, aprovechando también de sus facultades mentales, pues son seres de notable poder mental y entre otras tienen la facultad de adormecer o amortecer a sus víctimas, es decir, las víctimas no se dan cuenta cabal de qué es lo que sucede cuando se vuelven presas de esos seres y sin embargo, cuando recobran el uso de la razón y de sus 5 sentidos se dan cuenta de que fueron abusadas, robadas o también sus seres queridos. Incluso hay nahuales que se dedican a asesinar personas de muchas maneras. Algunas veces parece que les extraen la energía, otras veces, como en el caso de los hombres jaguar o león, los devoran. En el caso de los licántropos es lo mismo, en fin. Nuestra diosa del día de hoy es la diosa Coatlicue. De acuerdo a la opinión de muchos artistas, vean ustedes, tiene una naturaleza nahual. No tiene una naturaleza de Can, sin embargo, aquí vemos que notables dioses también
tienen esa forma de manifestarse, como por ejemplo Xolotl, el abridor de caminos, el conocedor y guía de las almas a través del inframundo, pues es un ser con cabeza canina y cuerpo humano, al igual que el dios chacal Anubis en Egipto. Ambos están vinculados con la sabiduría y el conocimiento de la transmigración de las almas y del hecho de que, bueno, son guías a través de los caminos del más allá y del inframundo. Esta obra, queridos amigos, pertenece a la colección Cruz y bueno, representa ahí un licántropo seguido de toda la miseria y de toda la desolación por la que se ven perseguidos los seres que dedican sus facultades al mal y a la perversidad. Es del artista Ángel Cruz Castillo, un artista que radicó toda su vida casi en Puebla, en la ciudad de Puebla, y pertenece al neoimpresionismo. Ha recibido numerosas críticas favorables y, bueno, sus obras son relevantes aquí en México del siglo pasado. Bueno, aquí vemos el monolito, nuevamente de acuerdo a la petición de las personas a quienes agradezco mucho que se hayan tomado pues el tiempo de escribirme. Les vuelvo a reiterar que la cabeza forma un rectángulo. Un rectángulo, véanlo ustedes, los ojos a uno y otro lado, es decir, antes y después, a derecha, a izquierda, cubriendo el principio y el fin de un fenómeno, determinan la naturaleza dual, la naturaleza femenina de nuestra gran madre, la Tierra. El hecho de que existan esos dos ojos, ubicados a cada uno de los polos de su manifestación, implica que es omnisciente, lo ve y lo sabe todo. El tejido de las sierpes, véanlo, pues está diseñado a través del símbolo clásico de la fertilidad femenina, que es la figura del rombo, y adentro tiene una esferita. Eso quiere decir o se refiere a la fecundidad infinita de la madre, y bueno, esa fecundidad, por supuesto, está ya concibiendo una nueva vida. Por eso nosotros podemos ver en el interior del rombo una esfera. Vean los colmillos, que son un símbolo de depuración. La madre, ante todo, sí permite el nacimiento, el crecimiento, la prosperidad de las criaturas y también la decadencia y la muerte. Entonces, bueno, los colmillos son un símbolo también, es creadora mental, pero también depuradora, constantemente está depurando, asimilando, transmutando las sustancias que han sido abandonadas por el ser y la vida, y las convierte nuevamente en materia nutricia y fértil. Vemos la lengua que se bifurca, es decir, a uno y otro lado, y es un símbolo por antonomasia que nos muestra que los murmullos de la tierra, las voces guturales que produce, pueden generar o entregar la vida, pero también la muerte. Entonces están dirigidos a derecha e izquierda y son justamente el símbolo de los polos de la vida y de la muerte. Más abajo vemos aquí en este lugar vemos una especie de plataforma en la cual destacan 7 esferas. Las esferas son el símbolo universal del espíritu y el número 7 también está asociado al espíritu. Los pechos forman también la figura de una mariposa. Vemos a cada lado corazones, eso significa que es la gran madre de la existencia. Vean ustedes, en esta parte del tórax ya tenemos los 3 principios simbólicamente indicados: el espíritu, el alma, a través de la figura de una mariposa, que también son sus pechos. Es una madre creadora, es una madre formadora y nutricia. Nos crea a través de su facultad de omnisciencia, es decir, lo sabe todo. Un ser que se ha hecho autoconsciente y obviamente se expresa a través de las leyes mentales más puras, es un creador mental y también un formador.
forma la madre entonces nuestros dos tipos de cuerpos, que son el físico y el anímico o el alma. Entonces esos dos cuerpos se encuentran vinculados especialmente a través del espíritu en la fase de la vida. Pero cuando ocurre la muerte, como decían los nahuas, nuestra alma abandona pues al cadáver en forma de mariposa para ir a otro plano. Aquí vemos en la parte superior estas dos manos que muestran, una indica el camino hacia la vida y la otra hacia la muerte. Ambos polos forman nuestra existencia y nosotros existimos más allá de la muerte. Vemos las columnas, aquí se ven también pues la boca de una serpiente o el hocico de una serpiente, y está justamente manifestando a través de rayos de precipitación. Son las dos columnas, la luz y la sombra, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Y a partir de esas esencias forma los cuatro rumbos. A través de esas esencias también se manifiestan el espacio y el tiempo, obviamente, y todas las criaturas que parecen surgir del vacío prodigioso generado dentro de su mente. Aquí vemos una figura triangular, un hueco triangular. Seguramente estuvo destinada a contener un cuarzo para vivificar la escultura. Ustedes saben que esas esculturas eran vivificadas, como les mencioné la transmisión anterior, y actualmente, naturalmente, ese cuarzo se encuentra desaparecido, pero ahí vemos el hueco a través del cual los chamanes vivificaban la escultura. Vemos aquí otro par de manos, es como, están manifestando lo que los hindúes conocen como mudras, que son posturas o posiciones muy características de las manos. Están indicando o están expresadas en señal de acogimiento, de protección, de amparo y también, por supuesto, de bienvenida. Entonces, ¿a qué nos da la bienvenida a la Gran Madre? Aquí vemos el cinto de sierpes vivientes que atraviesan por los huesos temporales al símbolo de la humanidad a través de este cráneo. Quiere decir que vida y muerte, se unen en un punto, aunque parezcan polos paradójicos de una misma escala, antagónicos completamente, contrarios. La vida y la muerte en equilibrio generan la existencia de la eternidad. Entonces, aquí vemos que el cráneo está vivo, aparentemente vemos los ojos iluminados y no están expresados a través de un hueco que denote el no ser y la muerte. Están iluminados, quiere decir que la madre ha vencido todas las batallas, que la madre es la existencia, antes, ahora y mañana. Al principio y al fin ella es. Entonces es existente de una manera permanente, y el regalo que nos entrega como nuestra madre es la conciencia, la autoconciencia de ser también eternos. Nos da la bienvenida a la autoconciencia, por eso está manifestado el cráneo o el hueso de la cabeza, que obviamente alberga la mente, nos regala la autoconciencia sobre la eternidad. Entonces llega un momento en el que las criaturas debemos, por así decirlo, resucitar, no después de haber muerto, sino al parecer, de acuerdo al simbolismo que expresó ese chamán, el autor de este monolito prodigioso, pues estando vivos. ¿Ven ustedes? Les comentaba que hay una historia muy singular que pertenece al budismo, y es la historia de Buda, nada menos, cuando él libra todas las batallas y vence al último enemigo, que es la muerte. Entonces se encuentra en meditación bajo la higuera o el árbol de Bodhi, y en ese momento recibe la iluminación o la sabiduría sobre la eternidad. El árbol inmediatamente florece y él
con su mano en una posición contraria a la que muestran las manos del Acuatlicue en este momento, toca la tierra, es decir, dicen los budistas que pone a la tierra como testigo de la victoria final, de la existencia y de la autoconciencia sobre las limitaciones humanas. Entonces ha trascendido por así decirlo, resucitado, estaba vivo y bueno, ha trascendido a la eternidad. Es justamente un caso parecido al que se refiere sobre muchos maestros prodigiosos. Por ejemplo, entre los metafísicos, si usted lee la historia del conde de Saint-Germain, se dice también que resucitó, que le vieron morir y al poco tiempo fue visto vivo caminando. Y es la misma historia que nos relata Carlos Castaneda sobre la historia de Don Juan, el chamán Don Juan, y nos dice que él y Don Genarito resucitan, resucitan, y justo en esa obra tan peculiar de Carlos Castaneda se dedican varios capítulos a describir las experiencias que tienen esos guerreros una vez que han resucitado. Entonces no es algo muy peculiar de los grandes maestros iluminados, sino al parecer esos seres impecables, esos chamanes o esos guerreros de la luz también han trascendido a través de la resurrección. La falda de sierpes vivientes implica la armonía cósmica. Vemos las cabezas, los cuerpos y los cascabeles de los crótalos, tejidos amalgamados, siempre vibrando, construyendo la armonía cósmica. Las patas de la diosa representan cuadrados, que es el símbolo de la tierra, de las criaturas autoconscientes. Son 5 hacia la pata izquierda, la derecha tiene los símbolos un tanto borrosos. Luego tiene filoplumas, que son plumas muy características del ave, y luego corazones, 3 corazones. Simboliza las criaturas autoconscientes en la Trinidad. ¿Ve usted? Entonces, la Trinidad, de acuerdo a los nahuas, se integraba por el Padre y la Madre, unidos por ese espíritu genérico universal hacia la causa y hacia la consecuencia, ambos, el Padre y la Madre, unidos a través de los hijos. ¿Ve? Entonces, bueno, es el simbolismo, y en las patas tiene 4 especies de ojos con un resplandor muy característico, y yo he interpretado que se trata de las semillas vivas. Nosotros somos semillas vivas, a nosotros nos fue conferido un espíritu, un alma y un cuerpo, y estamos destinados a alcanzar la autoconciencia y a volvernos parte de la fuente de luz espiritual más grande y más maravillosa. Esta concepción, querido amigo, de que la humanidad en algún momento, cuando asciende a la mente espiritual y se hace uno con el sumo creador, con la mente absoluta, omnipotente, omnisciente y omnipresente, no es característica de los nahuas, sino también de los budistas. Usted sabe que a Buda se le conoce también como el iluminado o el hombre de oro, y se le representa generalmente también dorado o con un resplandor oval de esa magnitud de onda. Y eso significa que es uno en la verdad, en la luz. De acuerdo a los nahuas, los seres esforzados tenían el privilegio de ascender a ciertos paraísos o con ciertos dioses. Por ejemplo, los guerreros esforzados tenían el privilegio de acompañar al sol desde el principio del día hasta su ascenso al cenit, y las mujeres que morían al dar a luz lo acompañaban del cenit hacia el ocaso. Entonces, solo los seres que mueren entregando la vida y que mueren siempre dando lo mejor por formar parte de esa armonía y de hacer lo mejor posible de acuerdo al rol que en esta vida le ha tocado desempeñar, son esos seres que tienen el privilegio de formar parte de la armonía cósmica. Recuerde usted que para los antiguos mesoamericanos, en realidad, los humanos somos, tenemos una naturaleza intrascendente y somos seres
pues seres comunes, que solamente merecemos ser destacados cuando nos esforzamos y aún ofrendamos la vida, dando cumplimiento a los cometidos superiores que tenemos desde que nacemos. Entonces, vea usted, los humanos, por así decirlo, no son representados en general en el arte mesoamericano. Son representados siempre y cuando trascienden o siempre y cuando se hacen partícipes de ese juego armónico, cósmico. Los jugadores de pelota, por ejemplo, cuando eran decapitados, o seres que definitivamente trascendían de una forma superior. Solamente, bueno, es la forma que tenían de trascender. Y pues en todas las esculturas, en todos los templos grabados y aún los frescos, solamente podemos nosotros observar esa trascendencia especial y ese lenguaje simbólico que recrea el uso de las leyes mentales de seres superiores, y son justamente destinados esos seres a proteger, a guiar, a conducir a la humanidad y a asegurar su prosperidad, no mundanamente, sino durante esa etapa muy breve en la que trascendemos a la autoconciencia. Entonces, bueno, la prosperidad que los mesoamericanos y que muchos ancestros de culturas ya desaparecidas se dedicaban a generar, a recrear y a propiciar, es justamente esa. No estaban imbuidos de esa filosofía de ganar más y de volverse naciones o pueblos hegemónicos muchas de las veces, con solamente algunas excepciones como el caso de Tenochtitlan. En general, las antiguas culturas tenían la sabiduría de buscar una forma noble de vivir, una forma equilibrada, no buscaban causar impactos negativos a los demás seres, buscaban armonizar con el hábitat hasta en tanto trascendían a un nivel superior. Y bueno, pues le comento. Ahora, pues el lado inverso del Acuatlicue. Vea usted, como le comento, tenía dos manifestaciones. Una forma fasta, que es la que ya vimos anteriormente, y esta es la llamada nefasta. Véalo, aquí tenemos la cabeza de la diosa, que bueno, en uno y otro plano, durante la vida y la muerte, es una solamente creadora, ¿sí? Es una solamente creadora. Pero obviamente vea usted, ya el diseño cambia completamente. Tenemos aquí a las dos manos, pero están invertidas, es decir, los brazos están formando una cruz en X, llamada también Cruz de San Andrés, la muy típica cruz del plano de la muerte y del inframundo, del plano de los espíritus, del plano de las almas que deben depurarse para trascender. Tenemos este nudo sobre el cráneo que indica 4. 4 sobre un cráneo indica la creación, hace alusión a la creación. Y 3, estos 3 amarres, esos 3 gajos, hacen alusión al espíritu. Entonces, aquí nos dice que esto implica un decreto o un conjuro y nos dice: yo soy espíritu creador o espíritu madre de la creación. Está colocado este símbolo sobre el cráneo de la eternidad, que nos simboliza a todos nosotros humanos, y los ojos nuevamente están iluminados, quiere decir que ella es la madre de la creación eterna, está viva durante la vida y la muerte. Ella existe, ella es, eso quiere decir, es un conjuro poderoso. Yo soy la madre de la existencia, yo soy el espíritu creador y formador de las criaturas. Solo que, vea usted, abajo ya no está expresado justamente el tejido de la falda como en el lado del anverso. Aquí se ve el tejido, se ven los crótalos, los cascabeles, los cuerpos. Aquí están trenzados.
La primera parte, esta plataforma, similar a una pirámide, evoca la manifestación de lo que ha vivido y que ahora está trenzado o está invertido hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que bueno, está depurándose, está vuelto hacia el vacío interior, hacia la quietud, hacia un estado potencial, y sobre esas 6 trenzas están manifestadas 2 plumas remeras de un ave agorera, probablemente un tecolote o un búho, y están dirigidas hacia abajo. Quiere decir que las sustancias que la madre depura a través de su mente prodigiosa de la eternidad, tienden a precipitarse al inframundo y a descender. El vuelo de estas plumas, la dirección nos dice, van hacia abajo, están dirigidas al inframundo. Aquí vemos abajo otra plataforma de 7 trenzas que evoca también al espíritu de la creación, solo que se encuentra también vuelto hacia adentro, está sumergido en un estado de oscuridad, de humedad, de frialdad, de obscuridad y de vacío. No hay un movimiento como lo existe durante la vida, un fluir de todas esas sustancias y energías a través de la vida, de la prosperidad de las comunidades y de la creación. Aquí toda esa energía está vuelta hacia el inframundo y reposa además en la quietud relativa de la madre, del espíritu de la creación en el no ser. Vemos que el 7 está asentado sobre la cabeza de una serpiente que tiene también una nariz parecida a la de un jaguar, y es la naturaleza de la madre. Tiene también, vimos, naturaleza de águila. Aquí en las piernas, las plumas remeras de los lados de ambas patas o piernas son de águila. Las filoplumas también son de águila. Las garras son de jaguar y bueno, esa es la naturaleza. Por un lado es la serpiente, la sabiduría antigua, la sabiduría milenaria del inframundo, pero por otra parte posee la naturaleza del ave que se eleva, del ave indómita, de la reina del cielo, del único animal no gregario, de la que ve con avidez hacia la luz sin ser dañada además por los rayos solares, la que tiene una vista que puede penetrarlo todo, la que lo ve y lo sabe todo. Entonces esas naturalezas, igual que en este lado, lo es también la del ave agorera o la del tecolote, que alude justamente pues a ese lado nefasto, nocturno, peligroso, a ese lado al cual nos volvemos todos cautelosos e invocamos la protección y el auspicio de los seres de la luz. Entonces, vea usted, tiene un lado fasto y el otro nefasto, solo que el lado nefasto se encuentra conjurado para no poner en peligro la salud y la seguridad de los seres en Tenochtitlan. Vea usted, las trenzas evocan que ese lado nefasto está, por así decirlo, bueno, custodiado, está controlado, si usted así le quiere decir. Esa es la función de los brujos o chamanes, proteger a las comunidades de esos lados nefastos que tiene la expresión o la manifestación de la realidad. Aquí vemos que el chamán sabiamente conjura esas esencias de la noche, del no ser, de la muerte, y protege a los habitantes encerrándolas o trenzándolas. Quiere decir que todos esas manifestaciones no deseables que ponen en riesgo la salud y la prosperidad de la comunidad están conjuradas para no salir. Así las conjuró el brujo y así las representó. El aspecto nefasto de la diosa, que salía durante la noche y voceaba, bramaba y asustaba a los que se paseaban a deshoras, por así decirlo, bueno, está conjurado. No puede hacer daño a los habitantes de la Gran Tenochtitlan. Se le reconoce esa doble naturaleza, pero se conjura el mal del lado nefasto de la naturaleza. Vea usted, pues es una concepción maravillosa.
Ahora quiero decirle a usted que junto a la Gran Madre Coatlicue, debajo, bueno, actualmente tenemos que en el Museo Nacional de Antropología se presenta este monolito y otros muy parecidos también que han sido mutilados. Algunas personas piensan que fueron los hispanos invasores los que produjeron estos daños irreparables a las esculturas. Pero también le comento que la mutilación ritual es una forma de acabar con la vida de esas esculturas. Le comento, fueron vivificadas y fueron preparadas por brujos y chamanes para servir de puentes, por así decirlo, entre la realidad del poder del más allá, de los espíritus y nuestro mundo. Y por eso se relata que los antiguos mexicas veían que del templo de la Gran Madre Coatlicue se hacía manifiesta una mujer que jamás había entrado, por cierto, al templo, sino que salía de otro plano, que aparentaba tener forma de mujer, vestida con atavíos blancos de palacio, y que se dirigía del interior del templo hacia los tianguis de la Gran Tenochtitlan y le gustaba conversar especialmente con mujeres. Ese era el lado fasto, es decir, amable que tenía la manifestación de la deidad, esa forma aparente que tenía de manifestarse. Bueno, quiero decirle que fue encontrada debajo de ese monolito esta escultura. Quiero decirle, querido amigo, que yo remarqué con un marcador especial las formas más relevantes del grabado de la escultura y por supuesto estudiarla me sobrecogió en grado superlativo, porque esta escultura no tiene la misma antigüedad del monolito. El monolito como tal fue esculpido antes, mucho antes que lo fuera esta escultura. Esta pieza, seguramente de acuerdo a mis estudios de simbolismo, fue producida con posterioridad y obedeció a los designios aviesos, es decir, perversos de algunos sacerdotes que propiciaban los sacrificios humanos y el culto a la muerte. Es otro nahual, véalo usted, si usted lo observa, es la figura de un murciélago y es un vampiro. Entonces la pregunta es, ¿había vampiros en Tenochtitlan? Mi opinión es que sí los había porque los rituales de sacrificios humanos se prolongaron por décadas y yo le puedo decir a usted que la suerte de los seres crueles que se dedican a ser homicidas y a beber sangre, bueno, es renacer o volver a este mundo como seres del no ser y de la muerte, y son precisamente eso los vampiros. Entonces, en otros programas y en otras transmisiones yo le he mostrado las fotografías de las esculturas de barro a tamaño natural encontradas en Miraflores, Estado de México, y particularmente las de ese vampiro. Tiene la cabeza de un murciélago y el cuerpo humano, tiene garras en las manos humanas y en las patas también. Y pues se les dice nahuales, pero son vampiros, son deidades del no ser y de la muerte. Según mis estudios de simbolismo, esta escultura debió formar parte de una dualidad con el monolito que le he explicado, y eso fue seguramente la intención de cazar a las dos esencias y volverlas más poderosas. No para usar a la Coatlicue como una escultura representativa y protectora, por así decirlo, sino como una esencia doble, la femenina y la masculina, dual del no ser y de la muerte. Entonces, esa escala prodigiosa que revistieron los sacrificios de sangre en Tenochtitlan, sacrificios humanos, pues estuvo cimentada en rituales de magia negra. No como la conocemos ahora, ¿verdad? Las formas tradicionales que predominan en la contemporaneidad, pero sí era magia negra, aquí lo podemos ver, y estaba enfocada a la muerte y a potenciar el poder de deidades bebedoras de sangre. Aquí tiene un símbolo en el cráneo, el símbolo del sol, pero no es el sol como nosotros lo conocemos en el cenit ni tampoco en el inframundo, sino es un sol de naturaleza inferior y que ha sido desviado.
ve usted de su rumbo. Tiene una diadema, vea usted primero el perfil y deme la razón, esto es un murciélago, es el perfil de un murciélago, tiene incluso las garras, pero dentro de ese murciélago hay una figura humana. Entonces es un nahual. Aquí vemos que es un nahual poderoso, tiene la diadema con los 3 paralelogramos de bordes redondeados. El símbolo, dicen, de un creador mental. Entonces se sabe que los vampiros son poderosos creadores mentales y sobre todo ilusionistas. Si usted ha visto o ha seguido la historia de muchos magos sorprendentes, se dicen que tienen pues pacto con entidades del no ser y que, bueno, algunos de ellos también han sido identificados como esos seres. Pueden producir ilusiones prodigiosas. Aquí se dice que es un creador mental. Los ojos tienen forma de rectángulo, pero están vacíos, quiere decir que es sí, una deidad de la tierra masculina, pero está asociada al vacío, a la oscuridad, a la muerte y al frío de ultratumba o del inframundo. Tiene un antifaz, una especie de antifaz, tiene la forma característica, aquí la nariz se bifurca como la lengua de la gran madre, del monolito, pero tiene un simbolismo diferente. Aquí dice que absorbe el aliento. Es una entidad que trabaja a partir de la humedad y absorbe el aliento de la creación. ¿Ve usted? Aquí vemos pues esta especie de soles con los 5 picos. El 5 es un símbolo, un número simbólico de la autoconciencia, pero el sol está dirigido hacia abajo, ¿se da usted cuenta? No es un sol que predomine en el cielo, en el principio celeste o en el cenit, sino está iluminando el inframundo, y eso quiere decir que es una naturaleza masculina de potencia, tiene cierta chispa, pero solamente vive en el no ser, en la muerte y en el territorio del inframundo. Las orejeras no son solares, sino denotan el vacío también de esa dimensión o plano de la muerte. Tiene 4 colmillos aquí y el labio superior está unido a las orejeras. Abajo tiene 5 corazones, un collar de 5 corazones, y este es un simbolismo muy claro de una deidad bebedora de sangre. Los colmillos y los corazones, es bebedora de sangre del inframundo además. En las manos sostiene ciertos cráneos hacia arriba, es decir, los ofrenda, los recibe también, él los recibe, los recibe, pero porque los pide. Solicita la ofrenda y la recibe en sus manos, la alberga en sus manos. Fue manifestada justamente en ese acto de recibir las ofrendas para potenciar el poder de la deidad y para reflejar de una manera más o menos permanente el hecho de que debe beneficiar a los sacerdotes sanguinarios que le ofrendaban la vida y los corazones humanos de tantos cautivos que se sacrificaban los últimos tiempos en Tenochtitlan. Por eso está representado recibiendo las ofrendas a diestra y siniestra. Él era un dios bebedor de sangre y recibe en ambas manos la muerte. Está saciado, por así decirlo. Ha sido honrado y, está siendo saciado a través de los tributos que le son ofrendados. En ambas manos puede usted verlo. Tiene también estos cráneos vueltos hacia arriba, tiene la función de contener la vida, eso quiere decir contiene la vida en el inframundo. Recibe la vida, recibe la sangre, recibe los corazones que le ofrendan y contiene la vida en el inframundo porque es allí desde donde manifiesta su poder. Ahora, vea este símbolo que tiene justo hacia el pecho y el plexo solar. El símbolo son 41 rayos, están dirigidos hacia el sentido de la izquierda, de depurar, pues asimilar las sustancias.
y los procesos que tienen lugar después de la muerte. En el centro vemos la esfera, vea. La esfera significa que es la totalidad. Eso significa que, bueno, se le daba el carácter de espíritu también de la totalidad y complemento de la Gran Madre Coatlicue, cuyo culto había sido desviado hacia el de una deidad que, bueno, era bebedora de sangre. Entonces tiene los 4 puntos muy típicos que marcan la cruz de San Andrés o la cruz del plano de los espíritus, y esto es un conjuro poderoso que dice: en la tierra, ese es el paralelogramo, el símbolo universal de la tierra, en la tierra yo soy el sol del inframundo, el poder de la oscuridad. Eso elude la cruz en X. Tiene también el vacío alrededor de la tierra, señor del vacío, del silencio, de la oscuridad. Tiene después este resplandor, dice: yo soy el sol negro. El 41 de estos rayos está compuesto de 4 cifras, de 3 veces 10, que es el 10, un símbolo de seres autoconscientes poderosos, 3 veces, es la Trinidad en el inframundo, y de 11, que es un número asociado al sol. Entonces es el sol del inframundo, el sol negro, el sol de la oscuridad. Abajo tiene estas plataformas en forma de pirámide, como también las tiene el reverso de nuestra madre. Mire usted, aquí están las plataformas. El punto culminante lo constituye la mente de la madre, quiere decir es la mente de la eternidad, es el vértice de donde nace el espacio y el tiempo, y el punto más elevado de ambas pirámides, del 7, es decir, de ese principio del espíritu y de la vida. El espíritu y la vida encuentran su máxima manifestación en la mente eterna de la Gran Madre Coatlicue. Aquí es un principio muy similar, pero está enfocado al no ser y a la muerte. Aquí estaría ubicado justo en el pecho, plexo solar, el sol negro. Es entonces una deidad de la muerte. Tiene estas especies de plumas, yo considero que son plumas remeras de un ave agorera, y aquí refleja que es una trinidad. Está también muy vinculado al número de los rayos de este sol depurador o sol negro. Es una trinidad creadora y formadora, pero del inframundo, del plano del no ser. Y vea usted, en las piernas tiene también los cráneos viviendo, esta prolongación que tiene la nariz de los cráneos, y no el hueco tan característico de las fosas nasales, ¿verdad? Que deja cuando esos 2 huecos que se producen cuando se pudre la nariz. Bueno, aquí están expresados como si se estuvieran rizando, teniendo una prolongación hacia arriba. Quiere decir que existe. A derecha e izquierda, él existe como no ser. Él no tiene una naturaleza finita y mortal, sino es también eterno. El principio del no ser es eterno. Eso pues está expresado en las esculturas antiguas. El ser y el no ser son constantes de la misma escala del ser, y su equilibrio produce el infinito y la eternidad. Sí, pero aquí esa concepción tan veraz en las antiguas culturas de todo el mundo, por cierto, se ha desviado y ha sido vinculada a la de una deidad bebedora de sangre. Eso ya es un desvío. ¿Ve usted? Entonces, aquí dice que es también inmortal, y luego vea, es estas figuras características que se pueden apreciar en las patas de la Gran Madre Coatlicue. Aquí están grabadas esos soles o esos 4 ojos, esos espíritus de los 4 rumbos de la creación. Aquí en esta escultura puede notarse. ¿Los ve usted? Ahí dice, ahí se ven las almas que ha absorbido, de cuya vida se ha nutrido, de cuya sangre
pues se ha nutrido también, y las almas después escapan paulatinamente, gradualmente de la naturaleza del no ser. En los talones tiene estas especies de cruz con un punto al centro, y eso significa que es una deidad de los 4 rumbos que se manifiesta en la vida y también en la muerte. Aunque parezca paradójico, también tenía una manifestación en la vida, era la manifestación macabra o nefasta de la deidad bebedora de sangre. Se manifestaba para exigir el tributo periódico, las vidas, los cientos de vidas que se ofrendaban en la gran Tenochtitlan para producir la hegemonía de esa nación y por supuesto también pues la supremacía sobre otras más. Y fue una de las causales por las cuales cayó Tenochtitlan bajo una cortina de sangre. Todo lo que ellos habían usado, la magia negra, en perjuicio de otros pueblos y naciones, produciendo dolor, produciendo aflicción, y tanto mal a otras naciones, bueno, pues por el mismo movimiento del péndulo regresó también a Tenochtitlan, y esa fue una de las razones por la cual sería arrasada por los invasores hispanos, y bueno, que pudieron arrasarla justamente porque muchos pueblos también se unieron, se aliaron en contra del poderío mexica, porque les temían y los odiaban. Entonces, bueno, esa fue la consecuencia natural, para que vea usted la ley de causa y efecto aplicada. Por muy grande que pueda llegar a ser una nación, si está basada en los rituales macabros de los sacrificios humanos y en la magia negra, todo se revierte y se regresa. Y bueno, lo mismo que ellos, la misma desgracia que produjeron a individuos y a pueblos enteros, pues les fue también revertida a los poderosos de Tenochtitlan, y su nación fue también arrasada. Entonces, pues esta singular deidad, que se puede apreciar también junto en la parte de atrás del monolito a la diosa Coatlicue, está colocado atrás de ella. Si usted visita el Museo Nacional de Antropología, va a ver esta parte de la diosa, y si usted se da la vuelta, pues va a apreciar el lado nefasto de la manifestación de la Gran Madre, y junto, debajo del monolito, va a ver esta escultura que, como le digo, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, fue producida con posterioridad a la elaboración del monolito principal, y fue enterrado debajo de la diosa para casar a la esencia femenina con esa esencia masculina, ese señor del no ser y de la muerte, y para potenciar justamente el poder de las deidades bebedoras de sangre, que naturalmente sí vivían en Tenochtitlan, y que bueno, pedían esos sacrificios de sangre a través de los sacerdotes, que podían leer los designios manifestados de esos seres de gran poder, pero de un poder negro, de un poder oscuro. Y aquí se marca pues la decadencia de esa poderosísima nación de la gran Tenochtitlan. La decadencia estuvo marcada desde el momento en el que los rituales macabros para ofrendar sacrificios humanos tuvieron lugar. Desde ese momento empieza la decadencia. Aparentemente se ve manifestada a través de un periodo de gran bonanza para el imperio. Otras naciones se rinden ante ellos, existen numerosos pueblos tributarios, se ofrendan numerosos sacrificios humanos a esas deidades. Sin embargo, ese auge o ese apogeo de Tenochtitlan, como jamás lo conoció una nación de esa ubicación geográfica, bueno, estaría condenada gradualmente a la desaparición y a la extinción, porque esas deidades del poder oscuro pues ostentan un poder que constituye una desviación del poder natural, y nadie, ningún ser por poderoso que sea, puede darle un
poder a la energía natural, un sesgo orientado hacia la masacre, la sangre, el dolor humano, la desesperación y la destrucción de tantos ideales humanos. Y ahí tiene usted pues representada una vez más la consecuencia infalible de esta ley universal de causa y efecto. Todo lo malo que se ocasiona y se produce a los demás en detrimento, se regresa hacia la causa que lo produce y entonces se destruye todo eso que fue una materialización del poder negro, del poder de la oscuridad y de la muerte. Queridos amigos, a continuación voy a invitarlos a todos ustedes a una breve pausa y regresamos con otros símbolos contemporáneos alusivos a la tierra, a la luna y al sol. Vamos entonces. Tenemos una historia extraordinaria para contar. Jaime Maussan y Tercer Milenio, ahora solo por A+. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, maravíllese con las investigaciones de uno de los mejores equipos del mundo en busca de esa otra verdad. Y lo mejor es que están cada vez más cerca. Sorpréndase con cada capítulo, con cada momento de Tercer Milenio. Un programa que le ofrece la otra cara de la realidad. Entérese de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en Tercer Milenio, con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde, por A+, el 7.2 de Televisión Abierta. Y a continuación, mis muy queridos amigos, quiero mandar saludos muy especiales a la familia de Efraín Corro y desearle a Efraín muchos parabienes, mucha salud y decirle que en poco tiempo voy a estar allá por la ciudad de Puebla. Espero saludar a muchos de mis queridos amigos en la ciudad de Puebla y llevarle muy buenas noticias que le manda especialmente nuestro muy querido señor Jaime Maussan. Quiero también mandar saludos a Mérida, a mi madre querida y a mi hermana Grace, a Puebla, a mi hermana Paulina, a su marido y a sus hijos, mis sobrinos maravillosos, a Christopher y a Joseph Santander. Quiero mandar saludos también a todos mis enfermitos y a todas las bellas y nobles personas que tienen a bien dirigirse a mí cada semana para mandarme sus peticiones y sus sugerencias. Quiero decirles que todas esas opiniones que ustedes me hacen favor de mandar, pues yo las veo reflejadas en el material del programa y esa es una de las razones por las cuales me dediqué a hacer una breve síntesis del aspecto fasto de la Gran Madre Coatlicue el día de hoy. A continuación los invito, queridos amigos, a disfrutar de más símbolos maravillosos. Vean ustedes que a continuación vamos a tener el retrato de este hombre, de este indígena maravilloso. Vean ustedes, su mirada refleja el tesón del indígena contra la adversidad, el esfuerzo cotidiano. Es una mirada de gran nobleza y dignidad, la que nosotros podemos ver en muchos de los indígenas contemporáneos. Vean ustedes esa mirada de dulzura, de integridad, de trabajo arduo. Bueno, pues todas son cualidades maravillosas de los indígenas contemporáneos. Vean ustedes, el simbolismo que refleja su vestimenta es prodigioso. Vemos que en la cabeza, el tocado de la cabeza refleja pues al espíritu único, a la potencia, al ser creador y formador, a la chispa, también a los principios femenino y masculino están armonizados en un punto del equilibrio.
refleja un nudo. Eso invoca, es un conjuro, constituye un conjuro para propiciar las bendiciones del espíritu prodigioso en esa persona y en ese ser en particular y en especial. El tocado vemos que tiene también estas manifestaciones hacia el lado de la espalda, son como chorros de energía que están formados por el color anaranjado, muchos los metafísicos le dicen rojo dorado a ese color. Este color es el símbolo indisoluble de la luz, de la guía, de la protección, de la vida, del equilibrio entre el poder y la conciencia, el poder del ser que debe siempre sujetarse a los designios de la conciencia. La conciencia es la mente del alma, la conciencia se conserva aún después de producida la muerte física, en la que pues por procesos de la putrefacción, el intelecto y la mente del cuerpo se pudre y subsiste la conciencia, que es la mente del alma y la que siempre nos marca el equilibrio y la rectitud en todos los actos humanos. Es la mente que nos avisa y nos previene de los desvíos que podamos cometer a lo largo del sendero. Entonces, la gran mente del ser, que es fuego, que es chispa, que es poder, que es manifestación y actividad superlativa, se ven precipitados hacia la creación también a través de la forma de luz mental. Eso invoca, queridos amigos, el amarillo. Vemos aquí los 4 puntos maravillosos que nos distinguen, nos dicen: la creación es una síntesis de los principios terrenos, acuáticos, lunares y solares. Vemos aquí que somos seres de los 4 rumbos. El paralelogramo, estos vértices marcan o señalan el paralelogramo o símbolo por antonomasia de la tierra y de la creación, y aquí dice que estamos protegidos por la fuerza y la luz del espíritu. Vea usted, si nosotros trazamos líneas hacia el tocado, formamos una pirámide y aquí se forma la base cuadrangular de una pirámide. Entonces, el punto de mayor poder, mayor luz y mayor fuerza está ubicado en la mente del ser, así es literalmente la expresión. Y es un vehículo ascensional, querido amigo, para trascender al espacio y al tiempo a través de la autoconciencia y de la luz mental. Aquí se forma clarísimamente la pirámide, eso invoca a las fuerzas poderosas y a la sabiduría profundísima de nuestros ancestros indígenas. Yo, como le comento, conservo conciencia clara de que viví en Tenochtitlan y en Cholula hace centurias, y me veo cuál fue mi vida y sobre todo las partes más importantes a través de las que logré un aprendizaje significativo en otros planos y en otras dimensiones. Entonces, le comento, esa es nuestra naturaleza, somos seres eternos, estamos aquí un breve momento como hombres y como mujeres, pero eso no quiere decir que seamos únicamente hombres o mujeres o femeninos y masculinos. Nosotros, a través de los múltiples regresos que tenemos a la vida y de los múltiples también pasos a través de la muerte, estamos destinados a movernos eternamente, a vibrar y a no estancarnos nunca, ni en la vida, ni en la muerte, ni como hombres, ni como mujeres. Entonces, solamente así nosotros podemos hacernos autoconscientes de la verdad y de la sabiduría, del equilibrio entre ambos polos, el femenino, el masculino, entre la vida y la muerte, el antes y después, etcétera. ¿Ve usted? Entonces, quiero decirle a usted que el tiempo de este programa y de esta transmisión se ha agotado, lamentablemente,
Pero el próximo programa nosotros vamos a regresar y voy a seguir hablándole del simbolismo maravilloso que reviste la vestimenta de muchos indígenas, en el caso particular de nuestra escenografía del día de hoy, el de los indígenas de los Altos de Chiapas. No vamos a cambiar la escenografía, vamos a dejar la misma imagen prodigiosa para que usted, querido amigo, tenga recuerdo nítido sobre el tema que nos ocupa y que ha quedado inconcluso el programa de hoy. Quiero mandar saludos, quiero invitarlo a ver mis obras en Google, Abril de Montserrat, y en YouTube, mis múltiples videos sobre la vida del más allá, el trascender de una realidad a otra, el tránsito de la vida a la muerte y viceversa. Y bueno, esa es la temática común que se asocia o se homologa al simbolismo maravilloso. Entonces, el día de hoy no presenté a usted al frente de esta escenografía mis libros. Tengo ya casi 15 libros escritos sobre simbolismo y le comento, soy pionera mundial en la interpretación simbólica de símbolos ancestrales y del sistema contemporáneo más vasto, que es el de los agroglifos o crop circles. Lo invito el próximo programa. Vamos a seguir analizando y exponiendo sobre el significado del simbolismo ancestral. Bueno, quiero despedirme de usted, no sin antes desearle, como siempre, que sea feliz.